De lo que pasa en Venezuela. 9:43 a.m. Lo que pasa en Venezuela. Entonces Trump habla de que muy pronto arrancan los ataques aéreos, los ataques terrestres. Y esos ataques terrestres además tienen un contexto de fondo, Lucas, y es, bueno, llevamos semanas de amenazas, de una especie de guerra y presión psicológica de Estados Unidos al régimen de Nicolás Maduro. ¿Ha surtido efecto o no? Pues en realidad hasta el momento no, porque Maduro sigue ahí, ¿cierto? Han propuesto supuestamente que Delcy Rodríguez se quede en una especie de gobierno de transición mientras hacen elecciones, pero esto básicamente es cambiar de personaje en Miraflores, sí, y ya está. O sea, no hacer ningún cambio de raíz y ningún cambio de fondo. Pero además de esto, no hay que perder de vista la fecha del 10 de diciembre, que es de mañana en 8. Porque de mañana en 8 le entregan el Premio Nobel de Paz a María Corina Machado. ¿Pasará algo de aquí al próximo miércoles para lograr que María Corina Machado salga de Venezuela, llegue a Noruega a recibir su premio Nobel? Esa es una de las grandes preguntas y de dudas que hay hoy, porque por ahora, insisto, sí guerra psicológica, sí presión psicológica, sí llamada entre Trump y Maduro, un deadline o una fecha límite, un ultimátum que era el viernes pasado, pero nada pasa. Pues nada pasa, pero sí ha pasado, Silvia, han pasado cosas que la verdad no habíamos visto. Por ejemplo, se emite este NOTAM, la FAA emite el NOTAM donde dice, oiga, cuidado aerolíneas, si van a pasar por espacio aéreo venezolano, les recomendamos tener cuidado y demás. Después se designa el Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera, que esto lo hace el Departamento de Estado. Y en medio de todo esto se entera uno que el 21 de noviembre, es decir, 3 días antes de que entrara en vigor la designación del Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera, pues hablaron Donald Trump y Nicolás Maduro, llamada que revelan los medios estadounidenses, y donde, de acuerdo con información que entrega la agencia Reuters, pues hubo un ultimátum que se venció ya 28 de noviembre, pero inmediatamente termina. Donald Trump dice el fin de semana, consideren por favor aerolíneas, aviación civil, e incluso dice Donald Trump, narcotraficantes, que el espacio aéreo de Venezuela está cerrado. Esto se mueve, al mismo tiempo acuérdese usted que desde el régimen de Venezuela pues les han cancelado los derechos de tráfico a las aerolíneas que suspendieron vuelos. Es el caso de Avianca, es el caso de LATAM, es el caso de Iberia, es el caso hoy de Air Europa y de Plus Ultra que finalmente les cancelaron, de Turkish Airlines. Entonces se mueven las cosas y al mismo tiempo Donald Trump dice hoy, muy pronto, porque lo dijo, no dijo pronto, dijo muy pronto, vamos a empezar los ataques por tierra. Cuando yo le digo no pasa nada es... digamos que en últimas no entiendo, lo que que Nicolás se está Maduro buscando sigue en Miraflores. No, es el fin de la dictadura. Lo que pasa es que esto pasó, de hecho el primer mandato de Donald Trump también tuvo un momento muy tenso, que finalmente se pensó que una salida podía ser Juan Guaidó, que no lo fue. Entiendo el punto al que usted va y dice, oiga, todo esto que ha pasado y Nicolás Maduro ayer estaba bailando en una calle en Caracas. Entiendo lo que usted, al punto donde usted va. Pero yo sí creo que hay cosas, Silvia, que se han estado moviendo y que tras bambalinas, mire usted, el 21 de noviembre una llamada de la cual nos enteramos el 1 de diciembre. Entonces hay cosas que de pronto no estamos viendo que pueden estarse dando, y cuando el río suena, piedras lleva. Y están hablando de que Nicolás Maduro habría pedido amnistía para él y su círculo cercano, que estaría pensando en Turquía, que estaría pensando en Qatar. Hay cosas que se están moviendo. Puede que nos llevemos una sorpresa o puede que no, y que finalmente Nicolás Maduro no sienta la amenaza de Estados Unidos tan grande. Y pasa Año Nuevo en Miraflores, no sabemos. En todo caso, esto fue lo que dijo Trump. 15,000 numbers we've been hearing for years. So we lost last year more than 200,000 people, dead people, ruined families beyond the 200,000. And those 200,000, that family will never be the same. But these people have killed over 200,000 people, actually killed over 200,000 people last year. And those numbers are down. Those numbers are down. They're way down. And they're down because we're doing these strikes, and we're going to start doing those strikes on land too. You know, the land is much easier. It's much easier. And we know the routes they take. We know everything about them. We know where they live. We know where the bad ones live.
and we're going to start that very soon too. 9:48 dice el presidente Donald Trump que el año pasado murieron cerca de 200,000 personas por cuenta del consumo de drogas, 200,000 familias destruidas, dice el presidente de los Estados Unidos, y habla de cómo los ataques marítimos, por lo menos hasta el momento, pues han hecho que los números bajen. Lanza durísimas críticas a Joe Biden, dice que les abrió la puerta a los criminales que venían enviados desde el régimen venezolano, pero ahí es donde abre la puerta al tema de los ataques en tierra. Dice, en tierra es mucho más fácil, conocemos las rutas que toman, sabemos todo sobre ellos, sabemos dónde viven los malos, y vamos a empezar con eso también muy pronto. Eso es lo que decía Silvia, el presidente Donald Trump, y más temprano esta mañana hubo una conferencia de prensa del Pentágono. Habló allí la secretaria de prensa del Departamento de Guerra, Kingsley Wilson, a quien le preguntan, bueno, ¿aquí qué va a pasar? ¿Qué pasa si Nicolás Maduro finalmente sale? ¿Qué pasa? ¿Hay un plan para esto? Y esto fue lo que respondió. Get ahead of the president's decision-making process in regard to Venezuela, but I can tell you what I mentioned earlier is that the department is a planning organization. We are always ready. We have plans for every single contingency, and we are going to make sure that when it comes to narco-terrorism, we're dismantling that throughout the Western Hemisphere, and you've seen that in the success of our strikes. One follow-up, if I may. 53% in a recent CBS YouGov poll. El departamento es una organización de planificación. Siempre estamos listos, tenemos planes para cada contingencia y nos aseguraremos de que cuando se trate de narcoterrorismo, que lo estamos desmantelando en todo el hemisferio occidental, y has visto eso en el éxito de nuestros ataques. Dicen entonces, Silvia, que hay un plan y que tienen planes para todas las situaciones en el eventual caso de que Nicolás Maduro finalmente salga de Miraflores. Pero cuando yo le digo que no pasa mucho, pues es que usted tiene toda la razón. Ayer Nicolás Maduro estaba bailando en una calle de Caracas, casi que burlándose de ese ultimátum que le ha hecho Estados Unidos, de ese despliegue militar gigantesco que hay allí en el Caribe. Pero además, hoy la Asamblea Nacional Venezolana, controlada por el chavismo, ha pedido retirar la nacionalidad a 5 opositores. ¿Qué ha pasado a lo largo del día allí en Venezuela en medio de estas tensiones? Santiago Martínez en Caracas. Hola Silvia, Lucas, buenas noches. A estos 5 opositores a quienes el Parlamento propone quitarles la nacionalidad venezolana son Juan Guaidó, Carlos Vecchio, Dinora Figuera, Horacio Medina y José Ignacio Hernández. La razón, bueno, el chavismo los considera como los principales cabecillas de lo que denominan el gigantesco robo de Citgo, la filial de PDVSA en Estados Unidos, cuya compra fue autorizada la semana pasada por un juez norteamericano. La petición la hizo el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, tras mencionar el deber de resguardar la soberanía y los intereses de la nación, referido al artículo 130 de la Constitución, dando a entender que estos 5 venezolanos, te repito, Juan Guaidó, Carlos Vecchio, Dinora Figuera, Horacio Medina y José Ignacio Hernández, no lo habrían cumplido. Claro, acotar también que la misma Constitución deja claro que los venezolanos por nacimiento no podrán ser privados de su nacionalidad. Para ser venezolano no solamente tienes derechos, que son muchos. No solamente basta con que hayas nacido en esta tierra, sino que debes cumplir con el deber de resguardar la soberanía, la integridad, los intereses de la nación. Quien no cumple con ese deber está negando su condición de venezolano o de venezolana. También resaltar, Silvia, Lucas, que en esta sesión parlamentaria se aprobó en un primer debate una ley derogatoria del Estatuto de Roma para que Venezuela se retire de la Corte Penal Internacional, luego de que el tribunal anunciara el cierre de su oficina acá en Caracas, al argumentar que la falta de un progreso real por parte de las autoridades venezolanas. Todo esto además ocurre en el contexto de aumento de la presión militar de Estados Unidos sobre Venezuela, de anuncios de ataques en el territorio, de conversaciones o posibles conversaciones, quizás negociaciones, aunque el gobierno no ha hecho referencia a ese tema, tampoco ha hecho referencia a la conversación con Donald Trump, pues por el contrario, habla de defenderse de armas, de militares y de fusiles. Esto decía en las últimas horas Nicolás Maduro. El poder militar de la nación, gracias a Dios, Dios santo, toda la gloria es tuya. Contamos con una estructura profesional, ética, con doctrina propia de más de 200.000 militares uniformados y bien armados, dispuestos a combatir por la seguridad, la paz y la soberanía de Venezuela. Igual resaltar que a pesar de esta presión militar de Estados Unidos y los anuncios de este martes, igual mañana miércoles se reanudan los vuelos de repatriación con migrantes enviados desde Phoenix en Estados Unidos. El anuncio lo ha hecho Venezuela, de hecho han sido convocados los medios de comunicación para el aeropuerto de Maiquetía este miércoles, donde se espera que lleguen 2 aviones, uno en horas de la mañana y uno en horas de la tarde. Silvia, Lucas.